Vamos a conversar con Rolando Jiménez, que está ahora en vivo con nosotros. ¿Cómo está Rolando Jiménez, vocero del Móvil? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias Rolando por asistir a nuestro llamado y estar con nosotros hoy día. Quería que pudiéramos conversar y que pudiéramos hablar sobre, haz un balance del recorrido que ha tenido el bus de la diversidad. Cuéntanos cómo ha estado eso. Bueno, ha sido extraño porque hace una semana y media atrás la señora Marcela Aranda del Observatorio Legislativo Cristiano anunció que traía por segunda vez el bus de la libertad, que nosotros denominamos el bus del odio, porque en la ocasión en que estuvo en las calles sembró las rencillas, la violencia, la homofobia, el odio en definitiva, y por eso lo bautizamos de esa manera. En aquella oportunidad, hace 2 años, nosotros sacamos el bus de la diversidad como una medida de proactivamente, pero de manera pacífica, pedagógica, desmentir lo que iba diciendo y las reuniones que iba sosteniendo el bus del odio con distintos interlocutores. Hay una permanente afán de desvirtuar la realidad y hoy día se suponía que el bus del odio salía para rechazar la ley que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que establece garantía para niñas y adolescentes. Esa ley lo que busca es generar una adecuación de la legislación nacional a la Convención de Derechos del Niño, poniendo en el centro el interés superior del niño, y por eso en esta ocasión también sentimos el deber ético y moral y político de no dejar que el bus circulara impunemente igual que la otra vez. Ahora, el punto es que el bus no apareció el lunes, no apareció el miércoles, que fue el día de ayer, que se suponía que iba a estar en Valparaíso, y puede que esta haya sido una estrategia comunicacional de este grupo de fanáticos cristianos, y a pesar de que pudo haber sido una estrategia comunicacional para poner su visión del proyecto de ley en los medios, creo que valió la pena el esfuerzo de montar el bus de la diversidad. Generamos un debate nacional respecto a la solidaridad, el rechazo hacia el bus del odio y la absoluta orfandad política en que quedó Marcela Aranda y su grupo. Quedó expresamente señalado porque no tuvo, y esa información que tenemos, no tuvo respaldo político en ninguno de los sectores donde lo solicitó. Ni siquiera las iglesias más conservadoramente homófobas, como son algunas sectas cristianas evangélicas, le prestaron ropa en esta ocasión, y por lo tanto me da la sensación de que finalmente el bus no circuló porque no tenía quien la acompañara, y habría sido mostrar un fracaso total que anduviera ella sola en el bus. Sería Exacto. como haber hecho el loco, ¿no? La gente cada vez está mucho más abierta, ya por lo menos ya no tenemos la misma mentalidad quizás que hace 4 años, 5. Por cierto, yo no sé en qué cabezas se pudo planificar siquiera una iniciativa como la del bus del odio en el contexto actual, donde la sociedad chilena despertó, donde nos cansamos del abuso, del clasismo, nos cansamos de la desigualdad en todos los planos, y estamos a las puertas de un proceso constituyente que puede ser muy valioso para construir un nuevo trato entre todos los chilenos. Por lo tanto, el fanatismo cega, y seguramente el fanatismo de doña Marcela Aranda la cegó y no le hizo darse cuenta del momento político, social y ético que está viviendo la sociedad chilena en su conjunto, y por lo tanto se quedó sola, absolutamente sola. Oiga, don Rolando, preguntarle sobre eso mismo. ¿Usted cree que esto también debe ser por la rencilla quizás familiar que enfrenta ella misma? No, yo creo que ella es súper resiliente en términos de... y no le preocupa. Yo creo que ella luce como una medalla su desapego, la manera de tratar a su hija, a Carla. Bueno, pero eso refleja mucho la actitud de la generación que en el fondo no se crió como la de nosotros o la de los que ya vienen,
que ya tenemos mucha apertura de mente frente al tema de las diversidades sexuales, o sea, ya ni siquiera lo cuestionamos a algunas personas. ¿Cómo hacerles entender a esa gente y a esas generaciones sobre todo para que nos ayuden a hacer un cambio general? Porque si tenemos esa resistencia vamos a seguir teniendo estas peleas, digo. A ver, pero es que hay dos niveles de la respuesta. Uno son las personas como Marcela Aranda y sus seguidores, que son cada vez menos afortunadamente, y algunas iglesias evangélicas, algunos sectores ideológicamente instalados, por ejemplo, masivamente en la UDI y en una buena parte de Renovación Nacional, donde no han logrado entender y no quieren entender que los seres humanos, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra raza, nuestra situación económica, nuestro estatus migratorio, somos personas y tenemos una dignidad intrínseca porque solo es. Y ese es un grupo recalcitrantemente conservador que no va a desaparecer de un día para otro. Y está el resto de la población, que es la gran mayoría, afortunadamente, donde estos temas ya no son temas. Yo estoy permanentemente moviéndome por todo el país y en Santiago, en distintos espacios, y estamos trabajando con empresas, con las Fuerzas Armadas, con municipalidades. De hecho, estuvieron las municipalidades asociadas ahí con ustedes también, ¿no? Con colegios. Entonces, son dos realidades distintas. Lamentablemente, la homofobia o la transfobia cero no existe en ninguna parte del mundo. Siempre va a haber un grupo que por razones ideológicas o religiosas sigan de esta lógica de negarle dignidad y derechos a un grupo de personas por su orientación sexual o su identidad de género. Así que, pero son cada vez menos. El problema es que son cada vez más violentos, son cada vez más, y por eso se requiere modernizar la legislación chilena y establecer la incitación al odio como un delito. De hecho, en el bus de la diversidad pusimos una frase del juez Bratti, que condenó a 365 días de pena remitida al pastor Soto por la persecución y la injuria que proclamó durante 2 años contra mía. Y ahí el juez Bratti decía que la libertad de expresión tiene un límite, y ese límite es la dignidad de las personas, la dignidad de los seres humanos. Y en ese contexto, por eso nosotros somos tan proactivos respecto de salir a cuestionar inmediatamente los discursos de odio, la prédica de la homofobia, como lo hace Marcela, o pretendía hacerlo esta segunda vez, doña Marcela Aranda. Rolando, quiero que nos cuente bien cuál es la posición del móvil frente a la ley y a la reforma, para que la gente también sepa en su casa de qué están hablando y también si quieren apoyar. La gente se expresa en el medio público, como las redes sociales. Claro. La ley de garantía de derechos de la infancia es una ley marco, es una ley general que fija criterios para garantizar el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes. Eso significa que el Estado chileno se pone a tono con la legislación internacional, con la Convención de Derechos del Niño, donde de lo que se trata la Convención de Derechos del Niño es de construir todos aquellos parámetros e instrumentos legales para asegurar acceso a la salud, la educación, una educación de calidad sin sesgo discriminatorio, donde además se respete la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, donde se garantice que va a haber educación sexual integral, que va a permitirle a los chicos y a las chicas tener herramientas para evitar, por ejemplo, el abuso sexual. Hay que recordar que casi el 90% de los casos de abuso sexual se producen en el entorno del hogar y son efectuados esos abusos por familiares de niños, niñas y adolescentes. Son abusos de conciencia sistemáticos. No, y abusos sexuales, derechamente, no, lamentablemente. El país conoció el caso, que no era menor de edad, pero conoció el caso de Ámbar, ¿ya? Entonces, en ese contexto, lo que busca la ley es poner a tono la legislación internacional y generar las condiciones para que haya una serie de políticas públicas, entre otras, educación sexual integral, que sin sesgos ideológicos, sin sesgos religiosos, enseñe que la sexualidad humana es muy diversa, y que toda la sexualidad humana y todas las orientaciones sexuales son legítimas y deben respetarse, que hay distintas formas de ser hombre y ser mujer, ya que la mujer no está condenada a estar en la casa cuidando a los hijos,
que puede ser parte de todos los procesos sociales, políticos y culturales de la humanidad, y eso está avanzando también cada vez más. Entonces, eso es, en términos muy generales, lo que implica la Ley de Derechos de la Infancia. Oiga, y sobre ese tema mismo hay un punto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de la Convención de Derechos del Niño, que de hecho se hace el año 93, y tiene como principio fundamental el derecho del niño a ser oído. Yo creo que en nuestro país eso todavía no es así. Tenemos una manera de criar a nuestros niños sin darle la opción de el opinar, porque en el fondo como es niño no sabe, esa es como una mentalidad bastante errática, ¿no? Bueno, esa es la mentalidad de Marcela Aranda y sus boicos, y del mundo evangélico conservador. Los niños son míos, son mi propiedad. No son un ser humano distinto, indivisible, que tiene sus propios derechos, que tiene su propia dignidad y que va generando su propia escala de valores en función de lo que va aprendiendo de la vida en sociedad. Precisamente contra esa mirada es que la Ley de Derechos de la Infancia y la Convención de los Derechos del Niño señala la necesidad de que el niño sea oído en todos los espacios donde se tomen decisiones que les afectan. Afortunadamente, en la justicia de familia hay una cultura que es cada vez más amplia, cada vez más profunda, respecto de escuchar a los niños. De hecho, cuando hay niños o adolescentes cuyos padres están en conflicto, la jueza o el juez a cargo del caso en cuestión, siempre el niño tenga la capacidad cognitiva para referirse a su estado, al estado de la familia, está siendo llamado para preguntarle con quién se quiere quedar él, si con el papá o con la mamá, porque había una cuestión automática en los tribunales de familia hasta hace 10, 15 años atrás, donde la atención y el cuidado personal se lo otorgaba a la madre, inevitablemente a la madre, y a veces era la madre la que estaba fallando en términos de proteger la dignidad, los derechos básicos de ese niño o de esa niña. Entonces, hoy día ese cerco se ha ido rompiendo y hay hombres que vulneran los derechos de sus hijos, pero también hay mujeres que vulneran los derechos de sus hijos, y por lo tanto en ese contexto el juez tiene que hacer lo mejor para el bien superior del niño o la niña, y por lo tanto en función de ese bien superior, más allá de las cuestiones culturales, tendrá que hacerse cargo de ordenar que la tuición en un caso determinado le puede corresponder al padre, si es que la madre no da el ancho, en términos de garantizar una calidad de vida aceptable y digna para ese niño o esa niña. Así es, y esa ley cambió hace muy poco, como el año 2012, y efectivamente ahora el niño puede decidir, y también hay un sistema equitativo que es como una semana acá, la otra allá, y ahí se van intercambiando. Exacto. No, y eso ha ido cambiando también en otras leyes. Por ejemplo, en la ley de identidad de género, los mayores de 14 años pueden, con el concurso de uno de sus padres, solicitar cambio de nombre y sexo registral. Eso también ahí se está reconociendo de manera importante el grado de autonomía de los niños, y se deja saber la posibilidad de que ordenen su situación en términos de su identidad de género, concurriendo con el apoyo de uno de sus padres a un tribunal de familia para que éste autorice el cambio de nombre y sexo registral, y necesita solo a uno de sus padres. Lamentablemente quedaron afuera los chicos menores de 14 años. Nosotros esperamos que eso se corrija en el corto plazo, porque no debería tener límite de edad. No, porque los niños lo empiezan a pasar mal si es que tienen una identidad de género distinta a la que aparece en el carnet de identidad o en su cédula o en su partida de nacimiento, y hay que inscribirlo en el colegio, en el jardín. Inscribimos a un niño que se llama José Ramón, pero que ese niño sabe, y ya sabe, si es de una niña trans, sabe que quiere llamarse María, y por lo tanto lo empieza a pasar mal desde ese momento si es que no concuerda su identidad de género con el nombre legal con el cual se le está tratando en todos los espacios. Si se trata de un viaje, es lo mismo la complicación. Por lo tanto, nosotros esperamos que en el próximo periodo legislativo podamos introducir una modificación a la ley de identidad de género para que no haya un límite de edad,
porque además los niños trans saben nada más en su más tierna infancia, 2, 3, 4 años, Eso mismo le ya iba a saben decir. que son trans, ya lo saben, lo tienen claro. Es probable que no lo sepan explicar académicamente, por cierto, pero sí perciben que tienen una diferencia, y esa diferencia se va expresando muy luego en su infancia respecto de su identidad de género. Los niños tienen una capacidad sensitiva demasiado gigante. De hecho, a todos nos preguntaron qué queríamos ser cuando grandes y todos nos imaginamos. Y yo creo que desde chicos tenemos súper claro lo que queremos y a lo que vinimos, pero con el tiempo nos vamos bloqueando por todos estos peros que nos van poniendo, que son las normas, y que vamos, en el fondo, vamos viviendo la vida y chuta, y nos van poniendo límites, nos van poniendo prejuicios, nos van poniendo... Quería preguntarle ahí con usted, porque tiene mucho tacto con el mundo infantil y lo despierto que es el mundo infantil. Y me imagino que eso también debe venir por una inspiración de las historias personales que cada uno tiene. Desde su niño, yo creo que el niño que uno tiene siempre está con nosotros eternamente y tenemos que ser fiel a él. Y desde su niño interno usted tuvo que atravesar muchos prejuicios y muchos peros para poder hoy día estar ahora quizás desde otra tribuna diciendo, chuta, lo logré. Pero el proceso fue muy costoso. Bueno, sin duda, yo nací en una época, yo ya tengo 60 años, yo nací en una época donde el ser homosexual o lesbiana era la peor cosa que le podía ocurrir a un ser humano, donde transversalmente la sociedad condenaba sin ninguna duda, y la caricatura, los estereotipos decían que los homosexuales éramos violadores de niños, drogadictos, delincuentes, criminales de la peor especie. Y a mí me tocó, por esas cuestiones de la vida, jugar un rol político a partir del 90-91 en términos de desvirtuar y destruir esas caricaturas, esas imágenes negras respecto a la homosexualidad. Y de hecho estaba leyendo ayer un texto, estoy preparando una biografía mía y con la persona que estoy trabajando eso, me propuso un texto sobre el proceso biográfico, autobiográfico. Y ahí me pude dar cuenta muy sintéticamente de lo complejo que fue. Uno a veces con la batalla cotidiana no se da cuenta, pero yo viví situaciones de discriminación por orientación sexual, por clase social. Yo vengo de la Pincoya, yo soy un tipo de la población. Yo tengo cuarto medio, me formé académicamente de manera autónoma. Todo lo que sé lo aprendí en función de la vida práctica. Lo que sé de transexualidad, lo que sé de sexualidad humana, lo aprendí con la vivencia de defender los derechos humanos de estas poblaciones. Entonces, sí, fue difícil porque el primer juez fui yo mismo. Hubo un momento en que yo lo pensé seriamente, renunciar a la lucha política durante la dictadura, porque sentía que mi orientación sexual podía ser una amenaza para la lucha política contra el régimen militar. Y estaba equivocado, por cierto, afortunadamente no lo hice, seguí peleando, y bueno, finalmente se dio la transición esta tan peculiar que todavía no termina, pero sí, fue difícil en términos personales, en términos familiares. Yo me fui de mi casa a los 16 años, y me la arreglo desde los 16 años solo. Yo hoy día tengo una familia sanguínea muy numerosa, con una cantidad enorme de sobrinos, nietos, primos, pero mi familia la construí yo. Hay un grupo aquí en el móvil que son mi familia y son ellos los que están cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy preso. Son ellos los que estuvieron ahí. Qué bueno, qué inspirador y sí, me imagino que ha tenido que en ese proceso todos nos enfrentamos a nuestros mismos miedos, pero esos miedos también vienen de afuera de lo que nos enseñaron que era o no era lo correcto. Así que, bueno, agradecerle por habernos acompañado y nada, cuando lance su biografía acá también tiene un espacio para contarnos. Muchas gracias por la invitación, porque estén bien. Un saludo a todos sus auditores. Gracias, Rolando. Un abrazo. ¿Qué tal, Celia? Bien, ahí está muchas Rolando gracias. Jiménez, vocero del móvil, conversando sobre esta polémica que se dio entre el bus de la libertad, bus del odio como le llaman ellos, y el bus de la diversidad. Sin duda alguna que hay que aprender
Y lo que Así dice Rolando, hay que respetar, más allá de nuestros ideales, nuestras opciones. Yo creo que el respeto es lo más valioso en una sociedad que a tanta falta le hace hoy en día. Sí. Gracias, Mati. Gracias a Que ti, estén Celia, por bien. estar